A lo largo de nuestra historia nos hemos topado con muchos hechos impresionantes. Hechos insólitos, hechos que escaparían de la imaginación de cualquiera, hechos que simplemente no deberían haber ocurrido. Eso es lo que hace tan interesante a la historia universal. En esta ocasión les hablaré sobre uno de esos acontecimientos que, a pesar de extraños, son totalmente ciertos. Y el país participante en este hecho histórico será Australia, a pesar de que la mayoría de australianos no sepa de esto. Australia es conocido como el único país en el mundo que peleó contra un grupo de aves y perdió, y esta es conocida como una de las peores y más vergonzosas fallas en la historia de la guerra, y la más grande derrota que Australia ha tenido. Se trata de la Guerra del Emú, o, como prefiero llamarla, la Gran Guerra del Emú. Y aquí es cuando empiezo a hablar de tal interesante acontecimiento. Habiendo finalizado ya la Primera Guerra Mundial, un enorme grupo de ex soldados australianos, junto a cierto número de veteranos británicos, decidió convertir el territorio de Australia Occidental en un terreno de cultivo, cosa que en parte no fue un trabajo fácil por la falta de ayuda que recibieron los agricultores, quienes tuvieron como objetivo principal la cosecha del trigo. Como si fuera poco, esta situación empeoró con la llegada de más de 20.000 emúes. Pero, ¿qué es un emú? Un emú es una ave grande no voladora, al igual que el correcaminos y el avestruz, que tiene como hábitat el continente de Oceanía y es conocida por su velocidad. Bien, ahora sigamos. Habiendo los emúes emigrado al terreno de cultivo debido al final de su periodo de apareamiento en busca de comida y agua, los granjeros australianos no encontraron más que consumo y destrucción por parte suya en sus tierras cultivadas, dándose así cuenta del problema que tenían enfrente, motivo por el cual pidieron ayuda militar para deshacerse de su enemigo lo más pronto posible. En cuanto a la guerra en sí, tenemos al mayor Sir George Spears W. Meredith, quien le ordenó a un grupo de 4 soldados, sabiendo que habían participado en la Primera Guerra Mundial y tenían experiencia con las armas, que aniquilaran a semejante grupo de más de 20.000 emúes con una ametralladora Lewis. Y ahora, empecemos con las fechas. El primer ataque militar por parte de la Armada Australiana iba a ser en octubre de 1932, pero una gran precipitación provocó un inminente retraso en el inicio bélico de la ya anteriormente mencionada Gran Guerra del Emú. El 2 de noviembre del mismo año, los militares humanos viajaron a Campion, un lugar de Australia del cual no se sabe mucho, en el cual vieron a 50 emúes. Ya que los emúes estaban muy lejos para ser atacados por los soldados, estos tuvieron que contar con la ayuda de los pobladores, quienes intentaron atacarlos pero fallaron. ¿Qué sucedió? Obviamente, los emúes empezaron a demostrar su superioridad bélica dividiéndose en grupos pequeños y aprovechando su habilidad de correr rápido para huir de los pobladores. A pesar de todo, ese día se mataron a aproximadamente 12 emúes, aunque habiendo derrochado ya una 10ª parte de toda la munición que tenían los militares, hecho que fue posteriormente motivo de preocupación. Más adelante, el 4 de noviembre, Meredith decidió efectuar una emboscada a los emúes, de tal forma que se vieron a 1000 de ellos dirigirse a su posición de batalla. Los soldados dispararon hasta que sus armas se trabaron luego de haber matado 12 emúes. 4 días después, el 8 de noviembre de 1932, se informó que solo habían muerto 50 emúes, aunque los pobladores afirmaban que habían muerto entre 200 y 500, así como ya se había apreciado las tácticas de guerrilla implementadas por los emúes. En ese mismo día se anunció la retirada de los militares y el armamento debido a que el enemigo había sabido manejar muy bien los ataques australianos. Habiéndose retirado los militares, hizo su aparición en esta guerra el primer ministro de Australia Occidental James Mitchell, quien ofreció gran ayuda en el desarrollo de la misma, provocando la muerte de 300 emúes en el primer intento. El 12 de noviembre se le ordenó a los militares reanudar sus intentos de aniquilar al enemigo debido a que los pobladores del lugar carecían de la experiencia necesaria para usar armas de fuego, hecho que situó una vez más a Meredith en la cabeza de esta operación. Un día después se observó un decrecimiento en la matanza de los emúes, pero al final se reportó un número de 986 emúes asesinados directamente, y 2.500 que murieron por heridas. Al final, el gobierno australiano se cansó de tener un conflicto con pájaros carentes de armas y decidió declarar la guerra finalizada, al igual que el conflicto. Sin embargo, esto nunca fue discutido con los emúes, quienes creen que esa guerra sigue hasta el día de hoy, ya que se sabe que los granjeros siguieron pidiendo ayuda los años siguientes.
Otro dato importante es que la victoria en Mu provocó el gran decrecimiento de actividad humana en el territorio que ellos ya habían ganado, el cual fue posteriormente conocido como Emulandia, así como 2 granjeros australianos desaparecieron durante la guerra y hasta ahora no se han encontrado sus cuerpos. Y también está que celebran el Día Nacional del Emu cada 8 de noviembre. Esperamos que este vídeo haya sido de su ayuda y lo haya convertido en un experto conocedor de la historia australiana. Hasta la próxima.